Hola amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país. El día de hoy, miércoles 24 de marzo del 2021, estamos en la Avenida Juárez y como tenemos estas bonitas jacarandas, fruto de la primavera, los tenemos de fondo. Y bueno, como es nuestra costumbre, les vamos a cantar a todos ustedes las mañanitas al estilo Shalom Vladimir. Estos son los hermanitos que cantarán para ti. Hoy que es tu cumpleaños te festejamos aquí. Soy Shalom y mi hermanito que cantamos así. La canción que compusimos para hacerte feliz. Mis mejores bendiciones te las dedico para ti. Oh mi Dios, te agradezco por amarle sin fin. Dale más sabiduría para que aprenda a vivir y su propósito aquí en la tierra logre pronto descubrir. A la vida, a la paz, para que te diga cómo andar. Hoy que cumples otro año, bendecimos tu andar. Muchas felicidades. Y hoy, como todos los días, les vamos a dejar un pequeño resumen de lo ocurrido en la mañanera con el presidente de Bolivia. Hoy vemos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, descendiendo los escalones del Palacio Nacional. Nuestro presidente, mientras van descendiendo, le muestra al presidente de Bolivia el punto central del mural, que es Quetzalcóatl. Este mural, de 276 metros cuadrados, es un tríptico, es decir, un resumen de nuestra historia dividido en 3 partes. Con un estilo en donde Diego Rivera usó la espiral o el sistema áureo como resultado de la división de los números Fibonacci, que estaba muy de moda en los años 20 con Dalí y Picasso. Desde 1924, Diego Rivera ya había planeado pintar los muros de la escalera del Palacio Nacional, pero es hasta 1929 cuando inicia su proyecto utilizando como sus fuentes de información códices prehispánicos, libros de historia y fotografías históricas. En el centro del mural está Quetzalcóatl, rodeado del pueblo mexica, y en la parte baja de este se ve a los invasores dominando a nuestro pueblo. En la parte superior, la iglesia tradicional usaba su poder eclesiástico para doblegar y cambiarle sus creencias. Luego vendrían nuestros héroes que trajeron libertad al pueblo mexicano con la independencia. Seguiría la revolución que traería una nueva constitución al país, un sistema democrático, libre y soberano. En la parte superior del mural se ven las intervenciones extranjeras que vendrían a quitarnos la parte norte del territorio nacional. Y mientras los mandatarios continúan su diálogo en las escalinatas del Palacio Nacional, la cámara lentamente se va alejando, mostrándonos sus 2 columnas y sus 16 escalones por los cuales van descendiendo, para dirigirse al auditorio y empezar una nueva mañanera. Atrás, en una esquina queda como mudo testigo el muro futurista, en donde un grupo de obreros luchan en contra de unos cuantos empresarios capitalistas por una mejor paga a su trabajo, hasta el día de hoy. Es nuestro amigo, compañero, hermano. Él es fruto de un movimiento indígena, popular, democrático de Bolivia, que demostró una nueva manera de gobernar en favor del pueblo y en favor, en especial, de los más pobres, de los marginados. Fue un gobierno surgido luego de dictaduras, de regímenes autoritarios, un gobierno que encabezó el presidente Evo Morales, un gobierno exitoso
por más de una década, Bolivia creció más que ningún otro país en el continente americano. Recuperaron sus recursos naturales y, lo más importante, sacaron de la pobreza a millones de bolivianos. Ese gobierno atravesó por una situación complicada. Se ejecutó en Bolivia una ruptura al orden constitucional. Se obligó al presidente Evo a renunciar y se estableció un gobierno de facto. Hubo acoso, agresiones. Nuestro país recurrió a su tradición de solidaridad y de aplicación al derecho de asilo. Se ofreció esta protección al presidente Evo, a los principales dirigentes del Movimiento Democrático de Bolivia. Se optó por resolver el problema, la crisis de Bolivia, por la vía democrática, a pesar de el acoso, de la polarización. El pueblo de Bolivia resolvió el conflicto de manera democrática, y yo diría ejemplar, porque en muy poco tiempo se restableció la legalidad y la gente salió a votar, y desde la primera vuelta ganó la presidencia Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que actualmente nos acompaña. Lo invitamos porque mañana en Champotón, Campeche, en el marco de los festejos y celebraciones por los 200 años de nuestra independencia, se va a llevar a cabo un homenaje mañana en Champotón, Campeche, a la resistencia de los pueblos indígenas. Y nos da mucho gusto tener aquí al presidente Arce. Invitamos porque ellos representan la dignidad de todo un pueblo que lucha por la justicia, por las libertades, por la democracia y por hacer valer la soberanía de los pueblos y de las naciones. Bienvenido, presidente. Y vamos a pedirle que tome la palabra
que manifieste lo que considere, y al terminar la intervención del presidente abrimos, como siempre, para preguntas y respuestas en esta conferencia mañanera. Adelante, presidente. Muchísimas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, canciller de México, nuestro canciller que nos acompaña, al pueblo mexicano. Doble felicidad estar nuevamente acá en la República de México. Primero, por la invitación que nos hizo el presidente Manuel López Obrador para participar de la actividad que mencionaba cuando me antecedía la palabra. Pero segundo, es una felicidad venir a México, esta vez ya no en calidad de refugiado, de asilado, ante el golpe perpetuado en mi país en noviembre de 2019. Estuvimos acá tratando de acondicionarnos a la nueva vida que nos esperaba, hasta que fuimos convocados por nuestras organizaciones sociales como candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo y PSP en Bolivia. Durante esos 2 meses que me ha tocado estar acá en México, he recibido muchísima solidaridad del pueblo mexicano. Cuando caminaba las calles de Ciudad de México, pasábamos como si fuéramos mexicanos, pero cuando hablábamos se notaba que éramos extranjeros. Y entablaba conversaciones con el pueblo, comiendo nuestras tortas en la calle, nuestros tacos en la calle con la gente compartiendo, y ellos me preguntaban lo que había pasado en Bolivia y recibía una absoluta solidaridad. También acá en México fui invitado a dar varias conferencias sobre lo que había sucedido, sobre lo que habíamos hecho en Bolivia con nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que lo aplicábamos a partir del año 2006, con indicadores, como mencionaba nuestro presidente Manuel López Obrador, de crecimiento económico, pero también de importantes resultados en materia social. Redujimos la pobreza, de pobreza extrema, de 38% a 15%. Redujimos el índice de Gini, que mide la desigualdad, que juntamente con Brasil hacia el año 2005 era Bolivia uno de los países más concentradores del ingreso en pocas manos, con un indicador de 0,60, y lo bajamos a 0,48, es decir, en la región siendo de los últimos en tener el indicador más concentrador en realidad de ingreso en pocas manos. Pasamos a ser la quinta economía, el quinto país mejor distribuido el ingreso. Aumentamos la esperanza de vida en esos 14 años de nuestro gobierno. En Sudamérica, por ejemplo, Brasil, que es el que nos seguía en el aumento de esperanza de vida, lo hizo en cerca de 3 años, en ese periodo, 2006-2019, y nosotros habíamos reducido, o más bien, habíamos incrementado la esperanza de vida en 10 años durante todo ese tiempo. Los indicadores sociales eran muy buenos, la economía crecía, y vino el golpe de Estado
que nos dejó lamentablemente un país quebrado, un país técnicamente destrozado y que hoy nos toca reconstruir. Cuando volvimos a Bolivia, llegando del avión, todo lo contrario de lo que habíamos recibido acá en México. Acá en México, llegando el avión, en el avión, recibimos la solidaridad del gobierno mexicano, del pueblo mexicano. Solidaridad que nunca nos vamos a olvidar. Solidaridad que nosotros siempre vamos a mantener en un lugarcito especial en nuestros corazones, todos quienes hemos sufrido esa persecución política. Llegando al país decía todo lo contrario. Ni siquiera yo había hecho migración en mi país, ya estaba la policía esperándome con una citatoria. No se respetaron ahí debidos procesos, no se respetaron ahí derechos humanos. Y gracias al apoyo del pueblo boliviano, a la conciencia del pueblo boliviano, recuperamos la patria para los bolivianos, recuperamos la democracia para los bolivianos en las urnas el pasado mes de octubre de 2020. Por eso, presidente Manuel López Obrador, para mí particularmente es doble alegría estar acá, poder compartir con usted la celebración de esa importante batalla, pero también para mí es simbólico venir al país que me cobijó, al país que se solidarizó con nuestro proceso de cambio en Bolivia y que hoy venimos a decirle, presidente Manuel López Obrador, recuperamos nuestra democracia, recuperamos nuestro proceso en Bolivia. Muchísimas gracias. La reportera Christine Murray de Tucson Raiders le preguntó a nuestro presidente qué va a hacer con 12 pacientes que tienen la enfermedad parasitaria llamada Chagas, que habitan en Yucatán y que no tienen cómo ser atendidas. El presidente le contestó que les iba a proporcionar medicamento y la atención adecuada, y esta es la segunda pregunta que realizó. En México se cayeron a más de la mitad. ¿Qué va a hacer para asegurar que los sistemas de salud, Senaprece, tengan la capacidad, recursos y estrategia para encontrar y tratar más casos de esta enfermedad y otras que son clasificadas como desatendidas en México? Sí, desde antes de la pandemia, nosotros ya habíamos iniciado todo un plan para mejorar el sistema de salud que había quedado tirado, con cientos de centros de salud, de hospitales abandonados, sin medicamentos, sin médicos. Llevé a cabo una gira antes de la pandemia por 80 hospitales de el IMSS Bienestar, precisamente para hacer un diagnóstico de la situación de salud en el país. Ahí en Yucatán hay 3 hospitales del IMSS Bienestar y en los 3 no había, por ejemplo, pediatras, en los 3 hospitales. Y así, falta de médicos, de especialistas, de enfermeras, de trabajadores de la salud. Entonces, cuando llega la pandemia, pues tenemos que acelerar el plan de rehabilitación de hospitales. Contratamos más de 50,000 médicos, trabajadores de la salud, rehabilitamos hospitales y ahora tenemos más infraestructura
que la que teníamos antes de la pandemia. O sea, el COVID nos demandó más atención, incluso más presupuesto. Desde antes de la pandemia ya habíamos decidido aumentar el presupuesto de salud en 40,000 millones de pesos. Pero ya con la pandemia fue mucho más. Solo las vacunas significan 38,000 millones de pesos. Entonces, esperemos que terminando de vacunar a todo el pueblo, que ya tenemos los contratos, que se controle por completo y en definitiva la pandemia, y vamos a utilizar toda la infraestructura, no vamos a despedir a los que contratamos por la pandemia, se van a quedar ya trabajando. Ya también se reformó el artículo 4 de la Constitución para garantizar el derecho a la salud. La atención médica es gratuita, que no lo era, y los medicamentos también. Entonces, vamos a seguir fortaleciendo el sector salud en el país. Ese es el plan, regresar a la normalidad. Sin embargo, todavía tenemos que seguir atendiendo la pandemia, porque no podemos confiarnos, tenemos que estar preparados para enfrentar en mejores circunstancias una posible tercera ola de la pandemia. Ahora van bajando el número de contagios, ¿sí? Pero tenemos que apurarnos para vacunar, de modo que si hay un rebrote, una tercera ola, ya nos agarre vacunados, sobre todo a los adultos mayores. Hoy en la mañana precisamente ya tomamos la decisión de ampliar la vacunación. Va a intervenir la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, todo el personal médico para vacunar a más personas en estos días. Vamos a incrementar el número de vacunados diarios. Tenemos alrededor de 4 millones de vacunas disponibles y les vamos a aplicar pronto. Y también el secretario Marcelo Ebrard me ha informado que a finales de esta semana, el domingo o lunes, nos envían de Estados Unidos 2.700.000 dosis de la vacuna AstraZeneca y también la vamos a aplicar. Entonces, que terminemos de proteger a nuestra gente con la pandemia y seguir adelante en el plan de garantizar. El presidente de México le respondió a nuestro amigo Hans Salazar que México presentó a la ONU una resolución que fue aprobada para que todos los pueblos y naciones contaran con vacunas. Este mecanismo fue llamado Mecanismo COVAX. ¿Y quiénes son los que integran este mecanismo? Lo integran 172 países que forman parte del mecanismo propuesto por nuestro presidente y aprobado en la ONU para que todos los pueblos y naciones, a pesar de sus bajos recursos, pudieran tener las vacunas gratuitamente. ¿Qué es el mecanismo COVAX?
El COVAX es el mecanismo de acceso mundial a las vacunas contra el problema de salud actual. Marcelo Ebrard explicó que en agosto del 2020 se firmó un convenio con AstraZeneca, en donde los dos laboratorios, Max Science de Buenos Aires en Argentina y Liomont de Carlos Slim aquí en México, hicieron un acuerdo con la Universidad de Oxford, en que las patentes fueran liberadas para disposición de todo el mundo y se pudieran compartir sin fines de lucro. Argentina se encargaría del principio activo de la vacuna y México de envasarla en los laboratorios Liomont en Querétaro. También comentó que no es justo que hay 10 países que tienen el 70% de vacunas y 67 países sin una sola dosis. Bueno, de manera muy breve decir que, como ustedes recordarán, en agosto del 2020 se firmó un convenio en el que participaron los laboratorios Max Science de Buenos Aires, el laboratorio Liomont, la Fundación Slim, con desde luego la simpatía, el respaldo y el acompañamiento del presidente Alberto Fernández de Argentina y el presidente Andrés Manuel López Obrador de México. Propósito, primero, hacer un acuerdo de transferencia de tecnología. Esto es relevante porque hoy en día, como ustedes saben, se está debatiendo en el mundo y nos ha instruido el presidente que promovamos esa postura, cosa que hicimos recientemente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Se ha promovido que las patentes sean liberadas. Ese sería el momento en el que las muy contadas farmacéuticas que han desarrollado, muchas de ellas con recursos públicos de sus países, la tecnología para las vacunas, pues la liberaran y la pusieran a disposición de todo el mundo. Bueno, el acuerdo con AstraZeneca que estoy refiriendo es un acuerdo precursor de esta medida, porque se hizo un convenio para transferir la tecnología una vez que la Universidad de Oxford señaló que estaba dispuesta a compartir con los laboratorios AstraZeneca su desarrollo de esta vacuna, siempre y cuando no tuviese fines de lucro y estuviese a disposición de los diferentes países que pudieran producirla. Bueno, entonces en agosto se firmó un convenio con esa filosofía, con esos rasgos, señor presidente, con su promoción, para entonces hacer la transferencia de tecnología. Se hizo. Después se hizo un convenio también para que los laboratorios que acabo de referir en Buenos Aires produjeran la sustancia o el principio activo de la vacuna y que en México se hiciera el envasado, llenado y proceso final. Cuando decimos envasado puede sonar como que es algo muy simple, pero no, es algo muy complejo. Ya decía yo en alguna conferencia anterior que puede equivaler o proporcionalmente es alrededor del 35-40% de todo el proceso. Bueno, entonces se hizo ese convenio. Se ha estado enviando a México el principio activo. Ya tenemos, bueno, vamos a recibir hoy otros 6 millones de dosis. En total tendríamos ya 18 millones de dosis en los laboratorios Liomont, de acuerdo a ese convenio, y están ya en el proceso para terminar y empezar la distribución para México y toda América Latina, los que tienen contratos, todos los países que tienen contratos o pedidos, a partir de la tercera semana de abril. Una vez que han sido completados todos los procedimientos. La síntesis de todos esos procedimientos tienen que ver con seguridad y confiabilidad de lo que se está haciendo. Pero entonces, desde un principio, México, así como Argentina, tomaron la decisión de facilitar y promover el acceso de toda América Latina y el Caribe a esta vacuna. Con otras vacunas lo hemos propuesto, con otras empresas, pero ahora la única con la que estamos produciendo también en México es CanSino, y CanSino también está en la disposición y tiene acuerdos con varios países de América Latina. Y celebro que así sea. Entonces, hay que predicar con el ejemplo y México siempre ha estado preocupado, como ya lo dijo el presidente, de garantizar el acceso universal
urgimos a COVAX para que vaya más a prisa. Ha señalado el señor presidente aquí que hay 67 países del mundo que no tienen una sola vacuna. Hay 10 países del mundo que tienen más del 70% de las vacunas. Y que eso no es justo. Y que si en esta hora que estamos enfrentando una pandemia, en la que solo podemos salir adelante si todos tenemos acceso, si en esta hora las instituciones multilaterales no son capaces de garantizarlo, pues entonces ¿en cuál? Es ahora que hay que hacerlo. Pero en fin, en síntesis, con AstraZeneca estamos ya muy cerca, como lo acabo de decir, de que se distribuya a toda América Latina, lo cual va a ser un gran paso para América Latina y el Caribe. De que sí podemos actuar juntos, sí podemos resolver este tipo de retos tan importantes y sí podemos garantizar que nuestros pueblos tengan acceso a lo que tienen derecho. Es cuanto, señor presidente. Bien amigos, pues aquí termina un estreno más. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Si son nuevos, bienvenidos. En este canal hablamos de historia y de política principalmente, pero también de muchos videos como estos. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por dejarnos su like. También gracias a todos los que nos dieron sus donativos, porque eso nos ayuda mucho. Recuerden que nosotros no recibimos ningún beneficio del gobierno. Todo es gracias a ustedes, porque pues nosotros lo hacemos con mucho gusto. Somos los ojos de ustedes que están, bueno, de nuestros paisanos que están en otro país, de nuestro querido y lindo México. Así que muchas gracias a todos ustedes. Recuerden suscribirse a 4T, la nueva generación.